se va a dar cuenta en los últimos tiempos, incluimos en nuestras reuniones un pequeño devocional antes de las ofrendas y los diezmos. ¿Lo notaron? Si no, me gasté de más. La próxima voy a venir con un látigo más o menos. Algunos se preguntó por qué lo hacíamos. Nadie le pareció extraño. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo voy a leer una versión en lenguaje sencillo, para hablarlo más en criollo, digamos. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas, dice Pablo. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Y ese enseñar a otros está escrito con el propósito de que perdure en el tiempo, que sea una enseñanza continua. Pablo le está diciendo a Timoteo que él enseña a otros, capacite a otros para enseñar y capacite a otros para enseñar y enseñar y enseñar en el tiempo. Jesús, cuando antes de ascender al cielo, en la gran comisión, les dice a sus discípulos: vayan, mientras andan por el mundo, hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les enseñé. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 8 dice: así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Pablo dice en su testimonio, cuando lo cuenta varias veces, que lo que él habla le fue revelado por Jesucristo mismo en ese encuentro que él tuvo en el camino a Damasco, que también fue predicado el día jueves. Mire las cosas que se pierden lo que vive el jueves. Jesús también dice que lo que él estaba enseñando y hablando acerca del reino de Dios no era de él, no es que algo que a él se le había ocurrido, sino que estaba enseñando lo que el Padre le había encargado que enseñe. Y él estaba haciendo las cosas que había visto hacer a su Padre. Podemos ver en Juan capítulo 15, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. Ustedes vieron cómo esto es una referencia transitiva. O sea, Jesús enseñó a sus discípulos enseñaron a las personas. A Pablo le fue revelado por Jesús mismo. Enseña a sus discípulos a enseñar a otros. Dice que sean hombres confiables, idóneos, capacitados, fieles. Había una serie de requisitos para enseñar. No era cualquier iluminado que podía andar por el mundo a enseñar las cosas del reino de los cielos. Y de la misma manera, nuestro pastor, cabeza de la iglesia, por donde entra la bendición de Dios a la iglesia, por lo menos este pueblo de Peniel, nos encomienda a todos nosotros que predicamos la palabra dentro de la iglesia y fuera, enviados por la iglesia, a que enseñemos las cosas que él aprendió y que provienen de Dios, la sana doctrina. ¿Me está entendiendo? O sea, que en este contexto es que en la iglesia, que es el lugar donde se capacitan los santos para la obra del ministerio, por si usted no sabía para qué está en la iglesia, es para ser capacitado, enseñado, preparado, instruido. Voy a usar algunos de los sinónimos para que usted entienda y quede claro, para la obra del ministerio afuera, donde está la gente que necesita ser ministrada, o sea, que necesita recibir de parte de Dios. Para eso
estamos en la iglesia. Y usted viene a la iglesia y nosotros recibimos instrucción, y el pastor mismo lo hace, de enseñar la buena doctrina. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, a través de este aprendizaje, ponerlo en práctica para sus vidas y sean bendecidos en todas las áreas de su vida. No solamente ser bendecidos en el área del conocimiento, sino ser bendecidos en todas las áreas. Es por eso que nosotros queremos enseñar toda la palabra de Dios. No quiero hacer un análisis muy extenso, pero se ha venido enseñando acerca de la santidad, acerca de las vestiduras blancas, de la intimidad con Dios, del tiempo a solas con Dios, del altar de Dios. Se nos ha enseñado acerca del servicio, de las misiones que ha hablado mi esposa el jueves y el viernes también en la reunión con las mujeres. Hemos hablado de finanzas, pequeños devocionales los domingos. Y justamente el propósito es que toda la palabra fiel y verdadera sea enseñada en la iglesia. Ahora sí, yo le voy a pedir, vamos a orar, vamos a tomar un tiempito para orar, para que Dios pueda bendecir esta palabra y que pueda dar de su Espíritu Santo, ya que no sea mi palabra, sino que sea revelación de Él en esta palabra, en esta noche. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra. Por el privilegio que tenemos, Señor, por estar en tu casa y hacer esto que tenemos que hacer, porque para esto fuimos creados, adorarte. Ahora, papá, queremos entregar esto que pusiste en mi corazón como hombre, ponerlo en tus manos para que lo transformes con tu Espíritu Santo y le des vida. Te ruego, Padre, que me des gracia para poder hablarles de tu parte a mis hermanos, que yo pueda esconderme detrás de tu Hijo y que mi palabra sea un reflejo de lo que vos querés transmitir a este pueblo en esta noche. Para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y volviendo al tema, los diezmos y las ofrendas, que es el broche de oro de todos los devocionales que veníamos haciendo, que es el tema que quiero tocar en esta noche, son muy importantes para Dios. Fueron desde antes de la creación del mundo, donde Él ya tenía el plan para el hombre, para la humanidad, para su pueblo, para nosotros. Y eran muy importantes porque son mencionados muchísimas veces a través de toda su palabra, desde el principio hasta el fin. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios establece el diezmo para el sostén de su casa y de las personas que trabajan en el servicio de la casa de Dios. Yo no voy a hacer en esta noche un detallado estudio de esto porque nos llevaría varios domingos, aunque la pastora me decía, hacelo. Por ahí podemos hacer un estudio, una serie de jueves acerca de este tipo de cosas. Pero hoy quiero hacer referencia como para que usted conozca lo que era el diezmo. ¿Por qué Dios instituyó el diezmo? ¿Qué son las ofrendas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué vengo y pongo plata yo en la iglesia? Algunos se lo habrán preguntado, o afuera se dice mucho, mirá, no te vayas a la iglesia del evangelio porque lo primero que hacen es sacarte plata y lavarte la cabeza. Yo estoy esperando que alguien me lave la cabeza a mí, después me voy cortando el pelo. Mire, había 3 diferentes tipos de diezmo. Vamos a hacer un poco resumidos, que Dios había establecido. Un diezmo que se tomaba, o la gente, el pueblo traía cada 3 años, y ese diezmo era guardado en las ciudades y era entregado a los pobres. Un segundo diezmo que se hacía una vez al año, donde había una fiesta muy importante, y ese diezmo se traía a la casa de Dios
y ahí se organizaba una comida con todo el pueblo en la presencia de Dios. Ustedes van a encontrar alguna referencia que dice, si no podés traer porque vivís lejos, lo voy a parafrasear, ¿no? Entonces vendé los cabritos, los animales, lo que vas a comer, vendelo, y cuando llegues a la ciudad, comprá de nuevo y cociná para tu familia en este tiempo. Esos eran diezmos especiales que Dios había establecido para su pueblo en ese contexto y en ese tiempo. ¿Me estoy explicando? Pero hay un tercer diezmo que Dios había estipulado, y este debía permanecer en el tiempo, que era para sostener a los levitas, a Aarón, a toda su familia y a todos sus descendientes, y a los que en el tiempo se dedicaran a enseñar la palabra de Dios o dedicar su vida a servir a Dios. Pero no voy a hablar por mí, sino con la palabra. Números, capítulo 18, verso 21. Y aquí, yo algunas cosas las tengo en el Reina Valeria, en el Reina Valera, otras nueva versión internacional, hay otras que están en lenguaje sencillo. Vos buscá la que te guste, la esencia es la misma. Yo a veces para que se interprete mejor. Así que usted tiene cualquier versión que tenga, sirve, dice más o menos lo mismo. A veces yo voy cambiando nada más. Volvemos al tema. Números capítulo 18, verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por herencia, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En ese caso, el pueblo de Dios diezmaba con los bienes con los cuales era prosperado. No era muy común que el pueblo de Dios, la gente del pueblo, digamos, la gente raza, la gente como nosotros, ¿viste?, manejara plata. La gente comúnmente se manejaba con el trueque. Unos tenían animales, traían de diezmo los animales con los cuales eran prosperados, otros tenían sembrados, otros tenían trigo, viñedos. Es decir, con lo que eran prosperados tenían que traer a la casa de Dios el 10%. Nosotros, en la iglesia de Peniel, en este pueblo, la mayoría son prosperados ¿con qué? Con dinero. Reciben sueldo o reciben paga o recibimos paga por nuestro trabajo. Entonces yo no tengo que traer un diezmo con ovejas, con cabritos, con menta, con lechuga. Tengo que traer un diezmo en lo que soy prosperado. ¿Me estoy explicando? Voy bien hasta ahí, ¿no? Cuando alguno no entienda, levante la mano, dígame, empezamos de vuelta. Ya pasé 10 minutos, así que piénselo bien. Pero yo quería dejar en claro, y después se va a dar cuenta por qué. Nosotros traemos al alfolí de acuerdo a lo que hayamos sido prosperados con lo que fuimos prosperados. Cuando nosotros estábamos trabajando y teníamos la iglesia en el campo, con mi esposa y mi familia, los hermanos muchos no tenían plata, no tenían dinero, y traían ofrendas con zapallo, con sandía, con acelga. Así de grande nos traían del diezmo, unos zapallos así de grandes. Ellos traían con lo que habían prosperado. Cuando empezaba la cosecha de zapallo, nos traían las ofrendas, las primicias y sus diezmos con zapallo, porque era lo que tenían. Otra cosa muy importante que está establecido en la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 12, verso 11, dice: al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. O sea que nosotros no podemos decir, bueno, no, yo el diezmo lo voy a llevar a un pastor del campo pobrecito. Puede llevarle, si usted quiere, un segundo diezmo, una ofrenda especial, una ofrenda de amor, puede hacerlo. Pero el diezmo y sus ofrendas las tiene que traer al lugar donde Jehová Dios lo puso, o sea,
¿Cómo? La iglesia. Porque muchas veces yo he escuchado de personas decir, no, yo no llevo el diezmo ni las ofrendas a la iglesia, pero le doy mucho a los pobres. Me parece muy bien y ojalá pueda multiplicar la ofrenda a las personas necesitadas. Ojalá que sí, pero el diezmo y la ofrenda para Dios se hace en la iglesia. Muchas veces nosotros estamos ofrendando, digo nosotros en forma genérica, ¿no? Cuando pasa una persona necesitada, le llevamos mercadería, entendemos una familia que está pasando necesidad, vamos con un bolsón de mercadería, nos juntamos con algunos hermanos y le armamos un poco para que pase 15 días. Lo hacen, yo sé que lo hacen. Esa ofrenda no entra a la iglesia, digamos, usted va directamente a la casa. Pero la ofrenda y los diezmos dados a Dios tiene que ser en la iglesia. Eso está nombrado y estipulado en Deuteronomios, en la palabra de Dios. Ahora, había algunas ofrendas particulares que quedaron sin efecto cuando comienza el tiempo de la gracia. O sea, a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos los sacrificios de expiación de los pecados, ya sea personales, familiares o del pueblo, el sacrificio de animales ya no tiene sentido, porque Jesucristo es el Cordero sin mancha que fue entregado ya no por expiación de nuestros pecados, sino por el perdón, por la justificación de nuestros pecados y la transformación de nuestras vidas. Entonces, la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, fue derramada con el propósito de que el único sacrificio valedero para perdón de los pecados es ese sacrificio en la cruz. Así que si yo no quiero recibir el perdón a través de Jesucristo, puedo matar todos los corderos que sea, pero no va a servir para nada, porque eso quedó sin efecto. ¿Está claro? O sea que todos esos sacrificios, por eso yo le decía, no quiero hacer un estudio detallado, pero si usted lee el libro de Éxodo, de Deuteronomio, Números, va a ver detallados cómo Dios le dice, y para esto vas a tener que matar tal animal, y por tu familia, por la... No. Todo eso queda sin efecto. A través y a partir de Jesucristo. No el diezmo. Mire, en los últimos tiempos se han levantado voces en contra de estas cosas, en contra de estos propósitos de Dios que son eternos. Y también en nuestra iglesia se han llegado personas que han llegado con sus voces a algunas personas, y esta es una voz que se levanta en general donde está el pueblo de Dios, diciendo que el diezmo es del Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento no hay que traerlo, que en el Nuevo Testamento no se habla, eso pertenece a la ley, y están tratando de confundir la mente de los hermanos. En la palabra de Dios, en primera de Juan 4:1, dice algo que nosotros tenemos que tener en claro siempre. Jonatán lo decía el otro domingo y lo hemos repetido muchas veces acá. Nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la palabra. ¡Ay, qué linda la palabra que dijo! Nosotros tenemos que ser escudriñadores, investigadores. ¿Es cierto lo que dijo? A ver, ¿qué dice en primera de Juan 4:1? ¿Es cierto? Tenemos que leer, tenemos que conocer la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, cualquiera va a poner una corriente de doctrina que quiera y nosotros la vamos a creer. Basta que diga Jesucristo y Dios, ¡fua!, de cabeza nos mandamos. Y así nos va. Leemos. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando usted tenga falta de conocimiento sobre un tema que puede pasar, a mí me pasa todos los días. Hay temas que a veces estamos en mi casa tratando de dilucidar cuál es el centro del tema de la palabra de Dios. Buscando pasajes, escudriñando, buscando en libros. Ahora, si hay temas que usted no sabe, le falta conocimiento a algo, venga a sus pastores y pregunte. O pregunte a ancianos de la iglesia, como decíamos al principio, personas que sean idóneas y capacitados y santos y fieles. No reciba cualquier cosa que anda dando vuelta. Si es algo en contra de lo que se está enseñando siempre, venga y pregunte: pastor, a mí alguien me dijo esto, ¿es cierto? Yo les puedo asegurar que el pastor es un filtro de la sana doctrina. Si acá alguien enseñara algo que no es la sana doctrina, como chicharra del ala lo va a sacar. Por eso, si a usted le falta conocimiento, pastores tienen en la iglesia, ancianos, líderes, pregunten. No se pierdan por falta de conocimiento. Respecto a que el diezmo es del Antiguo Testamento, vamos a explicar un poquito esto para que a usted le quede claro de una vez por todas. Con todo respeto. La palabra de Dios dice, Dios mismo, en Números capítulo 18, verso 19 al 21. Yo, el Señor, te entrego, le está hablando a Aarón, ¿no? Te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas. Esto es Antiguo Testamento, el principio allá de la Biblia. Es cierto, está escrito en el Antiguo Testamento. Ahora fíjese que dice: como estatuto, como decreto perpetuo. Este es un pacto que Dios hace, perpetuo, sellado en mi presencia con sal. Es un pacto que hago contigo y tus descendientes. Cuando Dios dice que algo es perpetuo, es en la perpetuidad de Dios, no en la mía. Yo me voy a morir dentro de 100 años o dentro de media hora. No conozco mi tiempo. Pero el tiempo de Dios es para siempre. Así que si Dios dice que hago un pacto con todos tus descendientes, los que van a servir por siempre en mi casa y quienes van a predicar la palabra, este es un pacto que hago con todos ustedes para siempre. Acá iba a desechar un poco la idea que si el diezmo es del Antiguo Testamento, del Medio Testamento, del Nuevo Testamento o del Futuro Testamento. Este es un pacto perpetuo que hacemos en mi presencia. Dios dice, en mi presencia, yo lo hago. Y el Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás herencia, no tendrás propiedades, ni recibirás porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. ¿Qué era Israel? El pueblo de Dios. ¿Nosotros somos qué? ¿Qué somos? Entonces estamos hablando de lo mismo. Cuando Dios dice perpetuo, quiere decir que el diezmo era parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, y ese plan iba a permanecer, de hecho sigue permaneciendo para siempre. No se terminó en el Antiguo Testamento y con Jesucristo ya no hay más de eso. Y vamos a ver cómo lo explica la palabra. En cuanto
Así el diezmo pertenece al tiempo de la ley y no de la gracia, porque también es un término que se utiliza. En el Salmo 119, 89 dice: para siempre, el Salmo, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuánto tiempo permanece la ley, la palabra de Dios? Para siempre. Bienaventurados, Salmo 119:1, los íntegros de caminos, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes van a ser bienaventurados, felices, dichosos? Los que andan en la ley de Jehová. ¿Para qué estaría escrito eso si la ley no tendría validez? Salmo 19:34, dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Habla del cumplimiento de la ley. Ahora, si la ley que estaba en el Antiguo Testamento no tendría sentido, ¿para qué tendríamos el Antiguo Testamento? Venimos a la iglesia solamente con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hizo, inspiró a personas para que escribieran y diga: nadie cambie ni un punto ni una coma de esta ley al final del Apocalipsis. Entonces, ¿para qué lo tenemos? Yo creo que si fue inspirado por Dios en esta palabra y dice que van a ser bienaventurados los íntegros de caminos, los que andan en la ley de Jehová, yo lo creo. Yo creo que si soy íntegro y ando en la ley de Jehová, voy a ser bendecido, voy a ser bienaventurado. Por las dudas, si a alguno le quedaba alguna duda respecto a esto, porque Jesús sabe las dudas que se nos van a plantear y sabe las mentiras que el diablo va a meter en nuestras orejas. Mateo 5, 17, 18, Jesús dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Él es la consumación de todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él, cuando leemos toda la Biblia, toda la esencia de la Biblia habla de ese Mesías, de ese Salvador que es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley. Pero Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, le vine a dar el verdadero valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Quiere decir que en Jesucristo todavía, de ahí en más, había cosas que Dios tenía para cumplir. Era parte del plan todo esto que estamos viviendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ya más avanzado el Nuevo Testamento, con los nuevos seguidores del camino de Jesucristo, los nuevos cristianos. Pablo dice, Romanos 2:13, pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Otra vez. Pero aclara, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Verdad? Porque el hombre es justificado por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Pero dice en el 31, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Ahora, en esta ley agradable y perfecta, en el marco de esta ley que permanece para siempre, estaban estipulados los diezmos. Pregunto, ¿estará vigente el mandamiento de Dios acerca de los diezmos en este tiempo? Respecto a lo que acabamos de leer. Sí, porque la ley de Jehová permanece para siempre. Y lo que Dios ha establecido no se va a cambiar hasta que el final de los tiempos llegue. Porque sigue habiendo tiempos, personas que están sirviendo a Dios, que dejan todo
y sus familias deben ser sostenidas. La palabra de Dios dice en varios lugares en el Antiguo Testamento, y Pablo habla en el Nuevo Testamento. Yo no quiero leer todo porque no me va a alcanzar la noche para decir, pero Pablo dice que no tenemos derecho nosotros a viajar, no tenemos derecho a tener una esposa, no tenemos derecho a vivir del Evangelio. Pues si trabajo en el Evangelio, debo vivir del Evangelio, dice el apóstol Pablo. En el Antiguo Testamento decía, no le pongan bozal al buey mientras se está trillando. O sea, el buey era un animal que se utilizaba para cortar, para usarlo en la siega de la cosecha, el cortar el trigo. Entonces le ponía un bozal en la boca para que no vaya comiendo las plantas. Entonces la palabra de Dios decía, no le pongan ese bozal. El buey, mientras está trillando, déjenlo que vaya comiendo de su trabajo. Dice el apóstol Pablo, un soldado que es mandado a la guerra, ¿se sostiene solo o lo sostiene el rey que lo envió? ¿O el soldado tiene que salir a conseguirse comida, ropa, armas? ¿Se lo provee todo el rey? Entonces, ¿no será que Dios habrá previsto sostener a sus siervos de alguna manera? ¿No se lo planteó de esa manera? Y Dios no es que va a meter la mano al bolsillo, no sé si tendrá bolsillo, capaz que tenga una mochila, qué sé yo, meter la mano ahí adentro, sacar la plata, bajar a la tierra y darle, pastor, le traigo su sueldo. Dios había previsto la manera de que esto fuera hecho. Miren, cuando yo estaba en el ejército, venían las órdenes de arriba y decía, los soldados van a pintar esta pared de verde. ¿Usted se cree que a mí, a cualquiera de mis compañeros soldados, si nos hubiese ocurrido decir, no, ¿sabe qué? La vamos a pintar de blanco porque verde era del general anterior? Mire, a nosotros nos decía hay que pintar de verde y ya empezamos con la mano así, parecíamos automáticos así. Metíamos en el balde y pintábamos, no pensábamos. Y alguna vez cuando se nos ocurría preguntar algo, ¿sabe lo que nos decían? El soldado no piensa, el soldado cumple las órdenes. Mire, salvando las diferencias, pero la palabra de Dios no está escrita para que nosotros cuestionemos, pongamos nuestro parecer, nuestro criterio. Alguna vez tal vez decir, si Dios hubiese utilizado mi sentido común, esto lo hubiese escrito diferente. Dios lo escribió así porque esa fue la manera que Él quiso. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, 6, 11, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, sigo leyendo 2 Corintios, ¿no? Esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semillas al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes
resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué palabra tan especial acerca de las ofrendas tiene el apóstol Pablo? No den de mala gana, den con alegría. Cuando vengan a dar, pongan cara de contentos. ¡Qué privilegio poder dar en la casa de Dios! Dice, el que siembra ricamente va a cosechar ricamente, abundantemente, ricamente. Aquellos que están de alguna manera ligados al campo, yo esto lo he hablado también esos domingos que hacíamos los devocionales. Si yo siembro mucho, voy a cosechar mucho. No hace falta que yo sea muy sabio, salvo que sea un tiempo malo de mucha sequía y demás, pero si yo siembro los campos de Dios, la producción va a ser al 100%. Y si yo siembro trigo, voy a cosechar. ¿Qué voy a cosechar? ¡Qué bárbaro, qué sabios que son! No, deberían ser ingenieros agrónomos ya. Y si yo siembro maíz, ¡wow! Quiere decir que si yo siembro dinero, voy a cosechar dinero abundantemente. Ahora, nosotros no venimos a dar para, sino porque. Yo no vengo a dar en la iglesia para recibir, sino yo vengo a dar porque recibo grandemente de parte de Dios. Mire, decimos permanentemente que adoramos a Dios. Yo me acuerdo cuando estuvo el pastor Miller, en un tiempo se paró adelante y dijo, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Se acuerdan? Y empezaron, ayúdeme. ¿Se acuerdan que los que estaban? Porque le amamos, porque Él es grande, porque Él es fiel, porque adoramos a Dios, porque Él es verdadero, porque es Dios. Y empezaron a levantarse voces, a decir, ¿por qué adoramos a Dios? Pero resulta que cuando alguien dice que el diezmo y las ofrendas son parte de nuestra adoración, se nos corta la inspiración. Ahí ya no es grande, no es poderoso, no es fiel, ni es verdadero. Empezamos a buscar a ver dónde, en qué bolsillo está la moneda. Cuando la palabra de Dios dice, hacedlo todo para gloria de Dios. Y sabe que a veces perdemos algo, parecería que no terminamos de comprender muy bien. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados para adorarle. ¡Wow! Fuimos creados para adorarle. ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Para que yo esté feliz? ¿Para que tenga trabajo? ¿Para que tenga una casa? ¿Para que tenga una bella esposa? No, fui creado para adorarle. El resto son consecuencias de vivir en este mundo. Pero el propósito real de mi vida y de la suya y de todos fue para adorar a Dios. Esa es mi esencia. Entonces perdemos la mirada de esto. Cuando nosotros perdemos la visión del propósito que Dios tuvo cuando nos diseñó y nos creó, empezamos a cuestionar, empezamos a abandonar las filas. Nos empezamos a preguntar, no sé si el domingo voy o no voy a la iglesia. Miren, la adoración no debería ser parte de nuestra vida. La adoración debería ser nuestra vida. El resultado de mi vida debe ser adoración a Dios. Entonces todo cambia de sentido. Cuando yo voy a servir a Dios en cualquier área, si yo voy a servir a Dios entre los niños, ¿por qué los sirvo? Para enseñarle a los niños a conocer a Dios, a adorar a Dios. Cuando voy a la cárcel, ¿para qué voy? Enseñarle a las personas que están detenidas la gloria de Dios y enseñar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que entiendan que su esencia es adorar a Dios. Cuando yo tengo ese entendimiento en mi cabeza, por eso el apóstol Pablo dice,
Ustedes a partir de Jesucristo son transformados por criaturas nuevas. La criatura vieja hacía lo que el hombre hacía y hace y piensa. Vive para sus deleites, en el pecado, bla, 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 bla. Cuando ustedes reciben la justificación y la salvación, son hechos hijos de Dios. Entonces, ustedes en su cabeza tienen que cambiar. Dice, cambien vuestro entendimiento, porque a partir de ahora, ustedes entienden que fueron creados para adorar. Wow. En primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje, pueblo escogido, elegido, separado especialmente, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean felices, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de sus tinieblas, de las tinieblas, donde estábamos viviendo, a su luz admirable. ¿Sabe lo que es anunciar las virtudes de aquel? ¿Quién es aquel? Dios es el que me rescató de las tinieblas. Anunciar las virtudes es alabarle, adorarle. Para eso fui rescatado. No sé si usted me sigue. Cuando yo busco ese Peniel, cuando yo busco en esa presencia de Dios, cuando yo busco encontrarme cara a cara con Dios, cuando yo logro en ese momento llamar la atención de Dios, que Él me abrace, que Él me toque con su Espíritu Santo y algo se transforme en mi vida, de la misma manera que pasó en cualquiera de los Pentecostés que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. En el más conocido, cuando estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, cuando se produce la llegada del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Los que estaban reunidos ahí saltaron afuera, porque habían sido inundados. Eso le quemaba dentro. Habían sido transformados. Hermanos, cuando yo puedo encontrarme cara a cara con Dios, es como decía el pastor, debe ser un canal por donde entre la presencia y empiece a reflejarse la presencia de los demás, porque para eso fui llamado. Ahora, cuando yo busco esa maravillosa presencia, cuando yo busco y encuentro esa intimidad con Dios, cuando yo puedo llamarlo en intimidad, papito, te amo, qué grande, mirá, me salvaste y ahora te puedo decir, papá, estoy acá sentado delante de tu trono, sintiendo tu mano en mi cabeza. ¿Usted cree que cuando usted está en ese momento de intimidad, se va a plantear en su corazón si el diezmo pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento, si debo ofrendar o no? El servicio, ay, me están obligando a venir a trabajar a la escuela bíblica o a limpiar. El pastor dice que venga a acomodar la silla porque hay reunión. ¡Oh, siempre me toca a mí! Señor, qué privilegio. A mí me elegiste para que prepare tu casa, para que desciendas. A mí me elegiste para que le enseñe a los chiquitos acerca de tu gloria. Señor, a mí, a mi casa elegiste para que pudiéramos ofrendar, para que no falte nada en tu casa, para enviar misioneros, para enviar a personas a predicar a diferentes lugares. Señor, a mí, el más humilde de todo, elegiste para que pueda traer de lo que me diste en abundancia a tu casa para sostener a tus siervos. ¿Se da cuenta cómo cambia la mirada de las cosas? Y si alguien me viene a hablar en contra del plan de Dios y el propósito del Dios, yo tengo que pararme, darme vuelta y decirle: salí de acá, diablo, ¿qué me venís a molestar? Yo estoy al lado de mi papá. Pero estamos muchas veces tan atentos a lo que el mundo nos quiere decir, siempre pidiendo plata. Ustedes saben muy bien, porque lo hemos dicho muchas veces,
Esto no es un evangelismo de prosperidad. Nunca le vamos a predicar: usted venga a Jesucristo que va a tener su casa, su auto. No, pero sí hablamos del evangelio que prospera el corazón. Y leíamos en el pasaje anterior que Dios quiere enriquecernos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que declaremos su gloria, para que seamos parte del avivamiento en Santiago del Estero. Y el avivamiento no es algo que nosotros, a ver, ¿qué será? ¿Será que vendrán palomas? No, el avivamiento es cuando a partir de adentro mío y de cada uno de nosotros surge el anhelo y la carga de llegar a cada una de las personas en Santiago del Estero que no conoce nada de Dios. Nuestros planteos y nuestra forma de mirar las cosas cambian. Cuando Dios inspiró su palabra y la pone en nuestro corazón, cada vez que abrimos la palabra de Dios, ya sea en nuestra casa, en la iglesia, en algún estudio, esa palabra no tiene ningún valor si no la activamos con el Espíritu Santo de Dios, que fue el mismo que inspiró la palabra. Y si ese Espíritu Santo escribió en la palabra de Dios que si yo hago que Jehová sea mi pastor, nada me va a faltar, yo lo creo porque está escrita con la mano de Dios. Entonces nada me va a faltar porque Dios es fiel. Yo creo, si leo que pongo mi mirada primeramente en el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas van a ser agregadas, añadidas. Yo creo, porque está escrito en la palabra de Dios, no me voy a poner a cuestionar nada, porque en la palabra de Dios está escrito. Porque yo estoy en sintonía con Dios. Cuando yo oro y digo: Señor, venga tu reino a la tierra, ¿qué va a hacer venir el reino de Dios a la tierra si yo estoy cuestionando la palabra? Si yo me estoy quedando, a veces pongo dioses ajenos delante de mí y uno dice: oh, el tipo se puso una estatua. No, pero el domingo había una reunión y había un partido de fútbol. Oh, Señor, justo buscaba boquita, Señor. Si la reunión la podríamos empezar media hora más tarde. Esa vez que jugó la selección, que el pastor dijo: no, el Señor estaba acá, hicimos un arreglo con él, que él venga a su casa y se manifieste. Nosotros vamos a estar a las 8 de la noche el domingo. Pastor, justo a la hora del partido. Y bueno, elijan. Y hubo muchos que eligieron mirar a Argentina. Y así le fue. Perdimos. Por culpa de ustedes. ¿Ve? Si hubiese estado todo acá, ganaba Argentina. ¿Cuántas veces? Yo utilizo algunos ejemplos al azar. ¿Cuántas veces se nos llama a una reunión para prepararnos para dar un tema, no sé, en la escuela bíblica, en la reunión de mujeres, en evangelismo, o cuando se reúnen los que van a la cárcel? Justo a las 10. Hermano, a las 9 de la noche está mi novela. No, estoy muy cansado o cansada. Empezamos a poner otras prioridades. Pero cuando nosotros estamos en sintonía con Dios y entendemos que servirle es un privilegio. A mí me eligieron para ser maestro de escuela bíblica. A mí me eligieron para estar en una hora feliz, para enseñarle a los niños a declarar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas. A mí me eligieron para llevarle a esos chicos que están en manos del diablo, para que yo pueda ir con Jesucristo y llevarle luz y rescatar. ¡Qué privilegio! Gracias, Señor, porque a mí me elegí. ¿Cuántas reuniones tengo que hacer? 3 por semana. ¿Cuánto hay que poner? ¿A quién hay que matar? A ver. Ya nos ponemos valientes. Muchas veces decimos:
Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Menos los jueves a la noche, Señor, ¿qué tal la novela? Menos los martes, ¿qué tal la serie? Así hacemos, ustedes se ríen, pero muchas veces nos pasa. Vamos a hacer una escuela bíblica el domingo a las 10 de la mañana. Pastor, el único día que puedo dormir un poco. ¿Hacemos el martes a la noche? Pastor, ya a esa hora estoy cansado. ¿Hacemos el domingo antes del culto? Antes del culto, pastor. Bueno, no hagamos nada. ¿Para qué voy a aprender? No sé si entienden lo que quiero llegar. Nosotros somos la iglesia Peniel, la iglesia del encuentro con Dios. ¿Para qué nos encontramos? Para tener ese encuentro y ser canales. En estos tiempos difíciles que atravesamos en nuestro país y que genera muchísimas dificultades económicas, me quedan 2 minutos. Aún estando dentro de la iglesia, sufrimos el cimbronazo de la crisis. Muchos de los que estamos aquí, sobre todo los que trabajamos por cuenta propia. Es feo ir a trabajar y no hay que... Hermano José está con los pinceles en la mano, listo que alguien diga vamos a pintar. Mario que está con el destornillador listo, algo esperando, orando para que, Señor, que le haga un cortocircuito en la casa, Señor, que le haga... Y viene uno y dice, che, vos sabés que se me quemó la instalación. Qué bendición, hermano, muchas gracias, Señor. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, pensamos, Señor, ¿será que Dios se olvida de nosotros? Jesucristo dice, en el mundo van a tener aflicción. A estas aflicciones se llaman. A esto se refiere. También a estas. También a la que vivió Miguel y Alicia en esta semana. A varias aflicciones. Pero Jesús dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Oh, Señor, qué maravilloso si vos estás conmigo. Pero nosotros debemos aprender en estos tiempos de crisis a blindar nuestra economía, a blindar la finanza de nuestra casa. ¿Cómo se blinda? Pintando el dintel de nuestra economía con la obediencia a Dios. Para que cuando pase el ángel de la destrucción y quiera hacer morada en mi casa, la pintura roja de la sangre del Cordero y mi obediencia va a hacer que ese ángel de destrucción se vaya. No se coma el fruto de mi trabajo, ni se ponga agria la vid. Así dice la palabra de Dios. Yo tengo que ser obediente a Dios siempre, para que la palabra viva de Dios cobre efecto. Todas esas promesas de Dios cobran efecto en mi vida cuando yo soy obediente y consecuente. Es maravilloso saber que nosotros somos parte de ese plan perfecto de Dios, que es eterno y que permanece para siempre. Así que en esta noche me gustaría orar por los que están pasando tiempos difíciles en lo económico, fundamentalmente. Orar por todos aquellos que tenían, como dice el correntino, un embolleré en la cabeza. Un embolleré es un enredo. Cuando uno tiene una cantidad de ideas y están anudadas ahí, uno no sabe para dónde disparar. Ojalá Dios quiera, y mi gran anhelo, que esta noche haya sido dada luz en su cabeza y en su corazón. Y cuando llegue a su casa, pregúntele a Dios, pruebe mi palabra, no se quede, ore, pídale al Espíritu Santo que le muestre si lo que yo he dicho en esta noche es verdadero y viene de Él. Y de ser así, y usted había dejado de ofrendar y de diezmar en la iglesia por lo que había escuchado, o porque creía que el dinero no sabía cómo se administraba en la iglesia o no, eso no viene al caso. Usted trae el dinero, el diezmo, la ofrenda para Dios y Dios lo usa como Él quiere. Pero si ese era su problema, que estaba desobedeciendo a Dios, yo no voy a pedir que levante la mano, pero voy a orar por ustedes en esta noche.
Si has tenido dudas en cuanto a servir o no servir, la manera, la excelencia en que servimos, también es pecado. Si yo no entrego mi vida en sacrificio delante de Dios, santo, agradable. Vamos a orar en esta noche. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Voy a pedir al pastor que por favor pase aquí adelante también. Y vamos a tener este tiempo de adoración en la presencia de Dios, para que Él pueda tocar sus corazones en esta noche con esta palabra. Olvídese de mi nombre, de mi cara. Quédese con lo que Dios le pudo hablar en esta noche. Y lo que se le fue, pídale al Espíritu que se lo refresque, para que la gloria de Dios pueda manifestarse en sus vidas, en mi vida y a través de nosotros, en la vida de las personas que todavía no